Hola a todos y bienvenidos a Escucha su intestino. Me llamo Amanda Hailey y soy madre de dos mellizos con fibrosis quística. Voy a ser la moderadora de hoy y les presentaré a nuestros oradores en un momento. Esta sesión también se está grabando y estará disponible para todos los inscriptos después del evento en el canal de YouTube de la Fundación. Se les notificará por mail cuando estas grabaciones estén disponibles. Antes de empezar con esta sesión, quisiera repasar algunos puntos tan relacionados con la tecnología y cómo podemos interactuar. En primer lugar, los subtítulos están disponibles. Pueden activarlos haciendo clic por encima del video y haciendo clic en el icono CC que aparecerá en la parte inferior de la pantalla. En la pestaña Escenario o Stage, en la parte derecha de la pantalla, verán el chat de todos los que están en esta sesión. Si están en el chat de la pestaña Evento, eso es para todo el evento y no específico para esta sesión, así que asegúrense de estar en el chat correcto para interactuar con otros en esta sesión. Durante esta sesión aceptaremos preguntas del público. Los alentamos a que envíen sus preguntas en cualquier momento al cuadro de preguntas y respuestas. Pueden encontrar el cuadro de preguntas y respuestas y asegurándose de que se encuentran en la pestaña Stage o Escenario, seleccionando el Q&A o preguntas y respuestas. Haremos todo lo posible por responder la mayor parte de preguntas. También pueden darle me gusta a las preguntas enviadas por otros, que nos ayudará a priorizar en función de su prioridad. Asegúrese de utilizar el cuadro de preguntas y respuestas para enviarlas y no el chat de grupo, donde las preguntas pueden perderse. No podremos responder a preguntas sobre diagnósticos individuales o planes de tratamiento y los alentamos a que utilicen la información que reciban hoy para tener conversaciones con su equipo de atención médica. Si tienen algún problema tecnológico durante la sesión, hagan clic en el icon de ayuda que aparece en la parte izquierda de la pantalla y el soporte informático de la fundación está allí para ayudarlos si tienen algún problema. También habrá algunas preguntas, encuestas de los panelistas que los alentamos a responder durante la sesión y esto nos ayudará a tener una idea de cuál es su situación y qué es lo que desean aprender hoy. Las encuestas estarán a la derecha de la pantalla al lado de preguntas y respuestas. Ahora quisiera presentar a nuestros oradores de hoy. Hoy contamos con la presencia de los doctores Jay Freeman, Sarah Lassman, Nicole Green y el doctor Daniel Leung. Luego tenemos la divulgación de información para todos nuestros participantes, todos nuestros oradores. Y una vez que ya pasamos por esto, vamos directamente al tema que nos ocupa hoy. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias por esta magnífica introducción. Vamos a comenzar hoy con preguntas y respuestas con Amanda y sobre su experiencia con sus hijos, Mason y Grayson. Como dijo Amanda, ella es madre de mellizos con fibrosis quística. ¿Puedes contarnos un poco sobre sus experiencias, sobre todo cómo se enteraron que los niños tenían fibrosis quística? Descubrimos que Mason y Grayson tenían fibrosis quística antes de nacer. En mi semana 20 hicimos una ecografía y vieron que los intestinos de los niños se veían muy brillantes en la ecografía. Se hicieron más testeos y luego, algunas semanas después, se nos confirmó que los niños tenían 2 copias del gen que causa la fibrosis quística. Sé que ha habido muchas complicaciones gastrointestinales y comorbilidades. ¿Puedes contarnos estos síntomas gastrointestinales y cómo impactaron la vida de los niños desde un principio? Es muy desalentador ver a los niños, sobre todo a Grayson, tener una complicación tras otra. Se sintió como estar en modo de supervivencia durante los primeros años de sus vidas y en los primeros meses. Y desde entonces la experiencia de Grayson y que tuvo que someterse a varias cirugías por las em, complicaciones gastrointestinales. Tuvo que tener un tubo para alimentarse y su hermano también tuvo otras complicaciones.
nos dijeran los médicos que lo que estaba experimentado Grayson no era para nada común y que no tenían mucha idea de cómo ayudarnos a solucionarlo, era muy desalentador. Sí, no me puedo ni imaginar lo que debe ser como padre, ¿verdad? Entonces tenemos los síntomas gastrointestinales y las frustraciones, luego surgieron las terapias con moduladores. em, Pensaron que tal vez iba a ser la solución, ¿no es cierto? Pero sé que con los niños hubo algunas complicaciones hepáticas también. ¿Puedes contarnos acerca de las terapias con moduladores y algunas de las frustraciones respecto a esta utilización? Mason y Grayson empezaron con estas terapias a los 3 años y luego de 6 meses ambos tenían complicaciones hepáticas y como con Grayson, eh, por las dudas también dejamos de utilizar la medicación. Cuando Trikafka fue habilitado para para utilizarlo para su grupo etario, pudieron empezar a utilizar esta medicación. Los resultados de laboratorio mejoraron, pero la experiencia en sí no es muy agradable para ellos. Es decir, que a pesar de tener una mutación en común, cada caso es diferente. Claro, uno de los temas para la ResearchCon es ser inclusivo para todos y sé que la doctor Zwicky habló sobre incluir personas de distintos contextos y asegurarnos de que todos estén incluidos en este recorrido hacia la cura. A veces se olvidan en el camino uno de los otros miembros de la familia que también se ven impactados por estos problemas de salud. En tu caso tienes otra hija. ¿Puedes contarnos su experiencia? ¿Cómo es para ella? Bueno, tenemos una hija mayor. Nuestra hija tiene 10 años actualmente y su vida se ha visto totalmente impactada por el diagnóstico de sus hermanos. Tenía 4 años cuando ellos nacieron y durante varios años fue hija única y de repente tenía dos hermanos con problemas de salud. Sufrió también de la ansiedad de la separación debido a que nosotros estábamos muchas veces en citas médicas con sus hermanos. Aprendió muy joven que a veces la vida no es justa y como padres tratamos de dedicarle tiempo exclusivamente a ella porque no queremos que se sienta olvidada, perdón, o dejada de lado por la condición médica de sus hermanos. Muchas gracias por esta respuesta. Bueno, han pasado 6 años, si no me equivoco, con los mellizos y todos los altos altibajos con las cuestiones hepáticas y todo lo que han sufrido. Como padre, ¿qué esperas de la investigación de los problemas gastrointestinales y hepáticos? Bueno, espero con Mason y Grayson que sus experiencias demuestren la necesidad de más investigación y de tener directrices de atención médica. Me gustaría que haya más estudios de investigación para síntomas como los que tienen ellos y también moduladores que no afecten tanto al hígado y espero que se continúe con la investigación y me ilusiona las posibles mejoras y los avances que se pueden hacer y cosas que no se han descubierto aún. Muchas gracias por este testimonio personal y creo que esto es una excelente introducción para nuestros próximos presentadores. Muy bien, entonces ahora pasemos a darle la palabra a la doctora Sarah Lussman para que comience su presentación. Muchas gracias, Amanda, por esta amable introducción y por compartir tu historia familiar con nosotros. Voy a comenzar la próxima parte de esta sesión hablando sobre cómo hemos estado creando una red de gastroenterólogos especializados en fibrosis quística. Nuestros objetivos para hoy son revisar el espectro de síntomas digestivos en la fibrosis quística, resumir lo que ya sabemos sobre los síntomas comunes de la hinchazón, el estreñimiento y el dolor abdominal. Vamos a hablar sobre los objetivos y los resultados del programa Digest y por último identificaremos las herramientas para mejorar el acceso a la atención gastrointestinal de la fibrosis quística. Hablemos sobre qué sucede en el intestino de alguien con fibrosis quística. El CFTR regula el flujo de sal y agua que entra y sale del intestino y también el pH, el equilibrio ácido básico de lo que hay dentro del intestino. Cuando el CFTR no funciona,
se acumula una mucosidad espesa en el intestino, como sucede en los pulmones. Esto conduce a cambios en la población de bacterias que viven en el intestino, el microbioma y también la inflamación crónica. Y estos cambios a su vez afectan a los nervios y a los músculos de las paredes intestinales. Hemos sabido durante mucho tiempo que el dolor abdominal es muy común en las personas con fibrosis quística. Varios estudios, incluyendo el que les muestro en pantalla, han demostrado que los niños y los adultos con fibrosis quística tienen un dolor que subtratado y muy comúnmente tienen dolor en el abdomen. Este estudio, realizado hace 15 años aproximadamente, muestra que el abdomen es la localización más frecuente en los niños y la segunda en los adultos. Y para los individuos que se quejan del dolor en más de un lugar, el abdomen casi siempre es una de estas ubicaciones. Entonces sabemos que reconocer y tratar el dolor abdominal y también como otras enfermedades gastrointestinales son muy importantes en la atención integral. Hay muchas razones por las que el dolor abdominal puede causarse y la hinchazón también, como inflamación en el tracto gastrointestinal, cambios en las bacterias normales del intestino. Al veces hay personas que hablan de las buenas bacterias y las malas bacterias. Esto significa que hay algunas bacterias, las buenas, que digieren la comida en forma muy eficiente y otras que no. Lo hacen en forma que se crea mucho líquido y mucho gas. Y estas bacterias pueden crecer muchísimo respecto de las buenas y esto da lugar al SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, y dan diarrea, dolor abdominal e hinchazón. La acumulación de esta mucosidad y también los cambios en la composición bacterial del intestino pueden causar materia fecal retenida, estreñimiento, un síndrome de obstrucción intestinal distal, el DIOS por su sigla en inglés. Los individuos con fibrosis quística también pueden tener problemas de tránsito y de motilidad y también una alteración de la sensación. La motilidad fue un gran tema del ResearchCon de 2021 y quisiera hablar nuevamente de esto porque creo que esto es tan cierto y resuena tanto para tantas personas. Los nervios del intestino regulan la peristalsis, que es como lo que marca el ritmo del intestino. Son las contracciones rítmicas de los músculos de la pared intestinal que hacen que todo se mueva, impulsan los alimentos y las heces a través del intestino. Estos nervios son tan importantes que pueden verse impactados por cambios en las bacterias, por las dietas, las medicaciones. Y no solamente esto regula estos movimientos, la peristalsis, sino que también tienen una función de, de, eh, para comunicar al cerebro el dolor y el malestar por estiramiento, distensión por alimentos, gases o heces, temperatura, calor o frío y también cambios químicos, irritación por el ácido o inflamación. Cuando el CFTR no funciona y la motilidad está alterada, es cuando tenemos muchos síntomas gastrointestinales. Entonces, esta motilidad gastrointestinal puede verse afectada por el uso de antibióticos, la inflamación, los cambios en las bacterias intestinales, la dieta, el control de azúcar en la sangre, también la deshidratación. Y esto puede afectar múltiples regiones del sistema digestivo. Por ejemplo, en el estómago, las alteraciones en la motilidad pueden llevar a un vaciado gástrico lento o rápido. En la gastroparesia uno puede sentirse lleno fácilmente después de comer, también puede tener náuseas, vómitos y distensión abdominal. Cuando el tránsito del intestino delgado se ve afectado, esto a menudo causa gases, hinchazón y náuseas. El tránsito gastrointestinal total es cuando uno come algo hasta que lo elimina. Esto varía entre los individuos y en el mismo individuo a lo largo del tiempo. Y mucho de esto es debido a la mucosidad y las heces retenidas o adheridas a la pared intestinal y también puede ser a menudo las personas sienten
que van al baño más a menudo, que tienen diarrea, pero en realidad lo que está sucediendo es que hay muchas heces retenidas y lo que se necesita entonces es tratar el estreñimiento y no la diarrea. Y es muy importante tener un médico que entienda esto, que comprenda estos síntomas. Ahora que hablamos acerca de los síntomas más comunes y por qué pueden ocurrir, veamos cómo estamos aprendiendo cómo estudiar estos síntomas. En el estudio Galaxy, el equipo se asoció con Community Voice para identificar las PROM que reflejan con mayor precisión su experiencia con los síntomas gastrointestinales en la fibrosis quística. El equipo también encuestó a los miembros de los equipos de atención de la fibrosis quística para identificar su nivel de comodidad en el manejo de estas condiciones. Al diseñar este estudio, el equipo utilizó muchas medidas informadas por los pacientes o PROMs que tenemos aquí en el recuadro. El PACI-SIM, PAC-SIM y PAC-QOL. El primero se concentra en el dolor, en la incomodidad y también en los movimientos intestinales y la constipación. El PAC-SIM refleja más síntomas como el dolor abdominal y otros que vemos en pantalla. Y el PAC-QOL vemos estos otros impactos en lo cotidiano. Cuando el estudio se realizó, estas PROM se registraron en forma electrónica, por eso se llama EPROM, para ver cuán posible era completar este estudio y todas estas encuestas en forma electrónica. Entonces aquí estamos mostrando las barras que muestran en rosa los pacientes pediátricos. Los que estaban encargados de cuidarlos contestaron las mediciones y vemos aquí que luego de la primera semana en el eje vertical la mayoría, los que completaron al final del estudio, vemos que hubo un aumento en completar los cuestionarios y esto muestra la motivación de los pacientes y de sus familias, de los que están participando en el estudio y cuán importante esto era para ellos. Los resultados del estudio Galaxy no han sido publicados por completo aún, pero puedo compartir con ustedes un resumen de lo que descubrimos. En general, las mujeres que participaron en este estudio tuvieron puntuaciones totales más altas, más graves que los hombres, y esto coincide con otros estudios publicados en estos temas. Los adultos obtuvieron puntuaciones totales más altas que los niños. En términos de los síntomas más graves, las puntuaciones más altas correspondían a la plenitud de estómago, a la hinchazón, el esfuerzo, la presión para defecar. Los síntomas más comunes en el PAC-SIM fueron en las deposiciones incompletas y el esfuerzo, la presión para defecar, y en el PACI-SIM los síntomas más comunes eran la plenitud del estómago, la hinchazón y el aspecto del estómago visiblemente más agrandado. Luego quisiera hablarles sobre el estudio PROMISE. En este estudio, esto es un estudio prospectivo y observacional de Trikafta en personas con fibrosis quística de más de 12 años con al menos una copia de la mutación F508del. En este estudio, como parte de este estudio, también estábamos observando las distintas frecuencias y gravedad de los síntomas gastrointestinales evaluados mediante las mismas PROMs que en el estudio Galaxy. Se recogieron heces para calprotectina, una inflamación intestinal, igual que la lactasa y el esteatocrito, que es la mala absorción de grasas. Y hubo un estudio pediátrico que también hay un estudio pediátrico que también está en curso. Estos datos no se han publicado aún, pero puedo darlos algunos resultados preliminares. Luego de 6 meses, todas las puntuaciones disminuyeron, se volvieron menos graves, excepto la hinchazón y otros PACI-SIM y los síntomas rectales PAC-SIM. Pero las diferencias fueron pequeñas y eso es poco probable que sean clínicamente significativas. En general, la calprotectina fecal disminuyó, se normalizó, pero no hay cambios significativos en la elastasa fecal ni en el esteatocrito.
Es decir, que tras 6 meses de Trikafta los síntomas gastrointestinales mejoraron ligeramente, los marcadores fecales de inflamación disminuyeron, pero a pesar de los efectos beneficiosos de Trikafta sobre los síntomas gastrointestinales, los cambios no son drásticos y muchas personas siguen teniendo síntomas residuales. Sabiendo que incluso en la era de las terapias modulares muy eficientes tenemos mucho por hacer en estos síntomas gastrointestinales, se desarrolló el programa Digest para capacitar a los médicos en esto en particular, debido a la creciente demanda de médicos capacitados para atender las necesidades digestivas hepáticas únicas de quienes viven con fibrosis quística, la necesidad de ampliar el acceso a la asistencia y la necesidad de una mayor atención a los aspectos gastrointestinales. Los objetivos del programa son definir lo que sabemos y ampliar nuestra base de conocimientos, poder defender la mejora de la atención gastrointestinal y la atención hepática, mejorar el acceso a los pacientes a la atención experta, desarrollar programas regionales y promover la colaboración entre los centros de fibrosis quística y las divisiones locales de gastrointestinales, crear un programa de aprendizaje a distancia, como fue en el contexto de la pandemia, y elaborar un documento de buenas prácticas. Y hoy ha habido 3 clases de premiados del Digest y aquí también vemos el conjunto de profesores. Y esto nos muestra en qué lugar todos los que practican en estas enfermedades hepáticas y relacionadas con la fibrosis quística, dónde se encuentran estos especialistas. Y vemos que si bien hay algunos lugares donde es muy lejos encontrar un experto, la red existe y se está expandiendo. Seguramente se estén preguntando qué pasa si no tengo a alguien dentro del Digest en mi centro de atención, cómo puedo acceder a este tipo de cuidado. Bueno, los profesores y los premiados comparten los recursos con otros colegas y han trabajado mucho para expandir estos conocimientos a otros miembros de su equipo a través de publicaciones, también presentaciones en la Sociedad Profesional Pediátrica y de Fibrosis Quística, también simposios sobre la salud gastrointestinal, la nutrición, una gran colaboración con los colegas de nutrición en las clínicas de consulta, también talleres de investigación gastrointestinal y hepática, las rondas de médicos, etc. Si están pensando acerca de acceder a un cuidado en la clínica, hay centros disponibles, incluso si no tienen un centro dentro del Digest. Es posible que haya uno en su región que lo pueda ver y visitar, y de lo contrario, la telemedicina es otra opción que se está expandiendo y las reglas y el pago varían según el estado del plan de seguro. Los alentamos a hablar con su equipo médico o con su trabajador social para ver cuáles son sus posibilidades. Además, la fundación está ayudando a crear un profesorado visitante, donde los profesorados y los premiados del Digest pueden compartir su conocimiento. Entonces, como decía, esta red se está construyendo, pero es un trabajo en progreso. Entonces, para tener en cuenta los puntos que nos podemos llevar, la hinchazón, el estreñimiento y el color abdominal son síntomas gastrointestinales comunes en las personas con fibrosis quística, y estos síntomas se mantienen a pesar de que los moduladores son muy eficaces. Las PROM son una herramienta importante para estudiar estos síntomas y las nuevas terapias también. Creamos una red de gastroenterólogos especializados en fibrosis quística para prestar atención clínica y realizar investigaciones, y ahora la doctora Green hablará sobre lo que está en el horizonte de la investigación. Muchas gracias, Sara. Hoy voy a hablarles acerca de lo gastrointestinal, hacia dónde nos dirigimos. Los objetivos de hoy son revisar rápidamente las manifestaciones gastrointestinales más comunes de la fibrosis quística, pensar cómo los moduladores pueden afectar la enfermedad gastrointestinal y las opciones de tratamiento, y hacer un resumen de los estudios de investigación activos o futuros. Entonces aquí tenemos una diapositiva para demostrar rápidamente cuán prevalente la fibrosis quística en el tracto gastrointestinal, qué es lo que puede afectar. Sabemos que puede afectar el páncreas,
también todas las áreas del intestino, en particular el colon y el intestino delgado, lo cual puede traer como resultado obstrucciones o constipación y también puede afectar el hígado y la vejiga. Los síntomas abdominales, como dijimos, son muy comunes en la población con fibrosis quística. Aquí vemos 131 pacientes con fibrosis quística, adultos y niños, y vemos cuáles son los síntomas abdominales más comunes. Tenemos quejas de falta de apetito, pérdida de gusto, dolor abdominal y también flatulencias y distensión abdominal. Todos los pacientes se quejan de un síntoma abdominal, al menos uno, durante el periodo de 3 meses. ¿Qué está en el horizonte entonces? Hay múltiples áreas de investigación activa. La motilidad, como dijimos, es un área popular de investigación, así que es como, esto se refiere a cómo se mueve el intestino y se concentra en el estreñimiento y también en el síndrome de obstrucción intestinal distal o DIOS por su sigla en inglés, la hinchazón, el dolor abdominal, la dieta, nutrición y la terapia de sustitución de enzimas pancreáticas y el cáncer colorectal. Todas estas son áreas de investigación. Entonces, creo que he presentado una pregunta en la encuesta sobre cuántos estudios se han completado para los tratamientos por estreñimiento. Sabemos que se necesita tener más datos en estos áreas. Los tratamientos comunes para el estreñimiento son una hidratación adecuada, una terapia de sustitución de enzimas pancreáticas adecuadas, laxantes osmóticos, ablandadores de heces, como jugos, polietilenglicol, lactulosa, magnesio y también los laxantes estimulantes o exprimidores como el Senal, el Lax o Bisacolilo. El doctor Dhiren Patel está observando los efectos del Miralax en el tránsito intestinal y este es un pequeño estudio que involucra a pacientes adultos con fibrosis quística y estreñimiento. Encuestas sobre los síntomas de motilidad y evaluación de la motilidad gastrointestinal y el tránsito intestinal con esta píldora, Smart Pill, que va a medir el tránsito intestinal y estos pacientes luego pasan a Miralax y luego repiten la encuesta para ver si hay una mejora en los síntomas y en la motilidad. Los moduladores de CFTR están abriendo posiblemente las puertas a nuevas terapias para el estreñimiento. Una de estas terapias es la lubiprostona o amitiza. Esta medicación activa los canales de cloruro de tipo 2 en el intestino para promover la secreción de cloruro y fluidos y disminuir el tiempo de tránsito. Si bien utiliza un canal de no CFTR, puede requerir un CFTR funcional para inducir la secreción. Hubo un pequeño estudio piloto con 7 adultos con fibrosis quística y estreñimiento con lubiprostona durante 4 semanas. Hubo una mejora de los síntomas de estreñimiento y las disposiciones espontáneas y las escalas de heces de Bristol no cambiaron mucho. Tal vez haya algo, tal vez sea más eficiente esta terapia a futuro. Otra terapia posible es la linaclotida o Linzess. Esta medicación actúa directamente sobre el CFTR para estimular la secreción de líquido intestinal con la activación de secreción de cloruro y bicarbonato. Hay un trabajo reciente del Dr. Sellers en Stanford que estudia la linaclotida y que estimula la secreción de bicarbonato duodenal independientemente del CFTR. Este es un trabajo inédito, pero muestra que esta medicación también puede ayudar a aquellos pacientes que no son elegibles para la terapia con moduladores. El síndrome de obstrucción intestinal distal o DIOS por su sigla en inglés se refiere a la obstrucción intestinal completa o parcial por la acumulación de materia fecal viscosa en el ileón distal y el colon proximal. Los factores de riesgo del tratamiento o el manejo del DIOS no están bien definidos lamentablemente. Una revisión Cochrane reciente encontró solamente un ensayo cruzado aleatorio y doble ciego que evalúa el tratamiento de la DIOS. Faltan pruebas para el tratamiento de la DIOS en personas con fibrosis quística, según este estudio. Yo estoy realizando un estudio de base de datos
vinculada con CFPR y FIS para caracterizar mejor los ingresos en DIOS y los factores de riesgo en la gestión de la población pediátrica en fibrosis quística. Este estudio busca mejorar los datos sobre esta población. Otro estudio, utilizando las resonancias magnéticas para evaluar el tránsito de la función gastrointestinal, se ha publicado recientemente. La primera parte del estudio comparaba el tiempo de tránsito y el volumen gastrointestinal entre las personas que tienen fibrosis quística y las que no. Y se ha repetido el estudio con pacientes con fibrosis quística luego de tezacaftor e ivacaftor y no encontraron diferencias en los tiempos de tránsito ni en los volúmenes colónicos en comparación con el placebo después de un mes de tratamiento con TES e IVA. Y se ha repetido este estudio con Trikafta, pero no se han publicado los resultados aún. El doctor Christopher Willis del el Hospital de Massachusetts está examinando la disfunción sensoriomotora gastrointestinal utilizando pruebas de motilidad y los síntomas gastrointestinales utilizando Galaxy Prom en la diabetes relacionadas con la fibrosis quística. Como hablamos, la hinchazón abdominal es una queja muy común entre la población con fibrosis quística y el doctor Baha Moshiri está viendo este tratamiento de la rifaximina para el manejo de la hinchazón en la fibrosis quística. Aquí tenemos un estudio que observa el IV Stim, que es un dispositivo que se ubica detrás del oído y que envía impulsos eléctricos no invasivos al nervio vago, y la idea es modificar la sensación de dolor a través del nervio vago y la estimulación del centro de dolor para mejorar el dolor a aquellos pacientes que tienen un dolor abdominal crónico. Hace algunos años decidí analizar si podíamos mejorar los síntomas abdominales en los pacientes con fibrosis quística cambiando la dieta. La intervención era eliminar muchos alimentos ultraprocesados y que ingirieran alimentos de calidad. Entonces analicé los varios síntomas gastrointestinales y también recopilé varias muestras de heces para estudiar el microbioma y hicieron una dieta libre de ultraprocesados durante un mes y también la idea era evaluar los síntomas gastrointestinales y el microbioma fecal antes y después de una intervención dietética que eliminó los ultraprocesados. Todavía no está publicados los resultados, pero espero poder hacerlo muy pronto. Entonces, la terapia de sustitución de enzimas pancreáticas o PERT no se ha actualizado durante muchos años. Hubo un feedback de Community Voice en respuesta a una pregunta. ¿Qué considera que sus seres queridos son los mayores desafíos para utilizar esta terapia de sustitución o PERT? Muchas preocupaciones tenían que ver con la cantidad de cápsulas por día, la falta de un producto líquido, pero diseñar una enzima no es fácil. Tenemos que pensar en los nutrientes que deben ser absorbidos solamente en el intestino delgado. Sabemos que el pH es importante y además los PWCF tienen menos capacidad para neutralizar el ácido gástrico. Los estómagos de las personas se vacían a ritmos diferentes y sus intestinos se mueven a distintos ritmos también. Por eso es importante que sigan siendo eficientes. Synfria Therapeutics desarrolló una nueva PERT con estas características para iniciar un estudio clínico en los Estados Unidos. Esta enzima se fabrica no a partir de páncreas de cerdo, es estable en el ácido sin recubrimiento de plástico y funcionan con personas con distintas motilidades. Puede ser más potente, o sea que con una sola píldora, un pequeño comprimido por comida o merienda o snack puede ser estable en líquido y también mejora la absorción de todas las grasas, incluidas las buenas grasas, el omega 3.
Como hemos escuchado, el cáncer colorectal es más común en la población con fibrosis quística y las recomendaciones son un cribado más temprano. Este estudio, esta colonoscopía, es un estudio multicéntrico de evaluación del cáncer colorectal no invasivo en la fibrosis quística, un NICE-CF o NICE-CF. Este estudio compara el ADN multiobjetivo y las pruebas cuantitativas FIT basadas en las heces en la colonoscopia en individuos con fibrosis quística. Mis conclusiones entonces son que la mayoría de los países con fibrosis quística tienen síntomas gastrointestinales. Los moduladores de CFTR pueden abrir la puerta a ciertos medicamentos, por ejemplo los laxantes que mencioné, que requieren el funcionamiento del CFTR en el tracto gastrointestinal. Hay un gran interés en la investigación de la motilidad gastrointestinal y su impacto en los síntomas. Hay un particular interés en la motilidad y su impacto. Hay que empezar a estudiar la calidad de la dieta y cómo ésta puede influir en el microbioma gastrointestinal y en los síntomas. Y trabajamos en mejorar la terapia de sustitución de enzimas pancreáticas o PERT, y esto tuvo una excelente respuesta en Community Voice. Sabemos que todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, necesitamos estudios centrados en pacientes de fibrosis quística con páncreas suficiente. Sabemos que la población post-trasplante es un grupo único. Tenemos que pensar en las causas y tratamientos del aumento observado en los síntomas gastrointestinales. También tenemos que pensar en por qué algunos experimentan un aumento de los síntomas gastrointestinales, sobre todo el dolor abdominal, después de empezar a tomar Trikafta, y cómo debemos tratar estos síntomas. Pero queremos escucharlos a ustedes porque muchas de estas investigaciones son respuestas a nuestros pacientes y cómo podemos mejorar su vida desde el punto de vista gastrointestinal. Con esto le voy a dar la palabra al doctor Daniel Liang para hablar acerca de las enfermedades hepáticas en la fibrosis quística. Muchas gracias, Nicole. Buenas noches a todos. Muchas gracias por pasar esta noche con nosotros aquí. Durante los próximos 10 minutos espero compartir con ustedes cómo los biomarcadores para fibrosis quística y la enfermedad hepática relacionada con esta ha evolucionado durante los años. Mis objetivos son bastante simples. Vamos a destacar la importancia clínica y los factores de riesgo de la enfermedad hepática avanzada de la fibrosis quística. Es tan importante. Cuando hablemos de los biomarcadores, estos pueden utilizarse como cribado y comprender qué es un buen cribado. También vamos a ver cuáles son los componentes, las cualidades de una buena prueba de detección. Seguramente también hablaremos sobre cómo se informará, cómo se utilizan los biomarcadores para informar sobre esta enfermedad hepática, y también evaluar la utilidad de los biomarcadores en la detección de la enfermedad hepática. Nos vamos a concentrar en la enfermedad hepática de la fibrosis quística avanzada. Lamentablemente, casi el 10%, hasta el 10%, sobre todo los niños, van a desarrollar esta enfermedad multilobular irregular con hipertensión en la primera década de vida. La nodularidad con hipertensión portal es la tercera causa de muerte en la fibrosis quística, luego de las complicaciones respiratorias. Y cuando sabemos que cuando el hígado se vuelve multilobular, trae complicaciones, y también sabemos que puede haber un sangrado posible. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? La insuficiencia pancreática es una, por supuesto. También si tenemos mutaciones y si, si tenemos una. También hay una predominancia masculina en los pacientes que desarrollan la enfermedad hepática, la fibrosis quística, y se ha identificado esto también, que tienen más posibilidades de desarrollar esto. Y se ve en la ecografía nodular. ¿Cuál sería una buena prueba de cribado? La capacidad de detectar una alta proporción de enfermedades en tu estado preclínico, antes de que se vuelva una enfermedad grave. Queremos que sea seguro de administrar, que tenga un costo razonable,
que se pueda acceder simplemente a este cribado, que esté disponible en todo el mundo y que conduzca a la mejora de los resultados sanitarios y los biomarcadores. Aquí tenemos un panel de la función hepática y las distintas funciones. Creo que es muy importante comprender cuáles son estas funciones. La ALT, conocida como alanina aminotransferasa, es un marcador muy importante de la inflamación del hígado. AST es también un marcador de inflamación del hígado, aunque no tan sensible, y puede, si hacemos mucho ejercicio o tenemos una enfermedad eh, del riñón, estos se pueden ver modificados. GGT, la gamma glutamintransferasa, es un marcador de la inflamación de las vías biliares o del conducto biliar, es decir, la plomería o la tubería dentro del hígado. La fosfatasa alcalina se usa en adultos como marcador de inflamación en los conductos biliares, pero en pediatría no usamos rutinariamente esta medida porque puede verse muy alto en bebés y niños. Y luego tenemos la albúmina, que es una proteína que produce el hígado. Cuando la albúmina es baja, puede deberse a la malnutrición, pero también puede deberse a la mala producción del hígado. Esta no es una lista exhaustiva, hay otras para tener en cuenta. Por ejemplo, aquí vemos la bilirrubina conjugada o directa. Es cuando se está elevado, sugiere la obstrucción de las tuberías dentro del hígado, los conductos biliares. El amoníaco es un tóxico que el hígado filtra y cuando no funciona bien, los niveles de amoníaco pueden estar elevados. Luego tenemos PT-INR, el tiempo de protombina o la relación internacional normalizada, son medidas de la coagulación de la sangre y sabemos que su elevación sugiere una disfunción hepática o una posible deficiencia de vitamina K. Por último tenemos el conteo de plaquetas, que no es un test de hígado hepático por sí, pero si son bajas o disminuyen, aunque sean normales, entonces puede ser un marcador inicial para el desarrollo posterior de una enfermedad hepática. Entonces, ¿cómo informan estos componentes los resultados del panel de función hepática? ¿Cómo pueden predecir el desarrollo de esta enfermedad hepática de la fibrosis quística? Tenemos AST, ALT, GGT. Si es 1,5 más alto que el valor normal, esto aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad. Se ha estudiado a la derecha, como vemos, que estos pacientes que tienen un valor de GGT más alto, tienen un mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades. Pero estos valores, aunque sean más elevados, están dentro de las normales también. Entonces pueden ser marcadores tempranos de la enfermedad hepática, de la fibrosis quística. El recuento de plaquetas, esto se ha hecho un estudio en casi 100 pacientes y lo que vemos aquí en la línea verde es que la mayoría de los pacientes con la enfermedad hepática de la fibrosis quística tuvieron una reducción en un 150 veces de las plaquetas y los que no, con azul, no bajaron su conteo de plaquetas. Entonces, esto puede ser un indicador muy útil también. Vamos a pasar ahora a los índices de biomarcadores que se utilizan también en este panel hepático para calcular un puntaje y este puntaje APRI o APRI, este índice, se asocia con la fibrosis hepática, la fibrosis quística medida por biopsia hepática de doble paso. En colaboración con nuestros colegas de Australia, demostramos esta asociación
a la izquierda pueden ver que una puntuación APRI de 0,04 o más diferencia a los que tienen las enfermedades hepáticas con los que no. Cuando observamos a la derecha, de los pacientes que tienen la enfermedad hepática y una puntuación de 0,462, tienen esa fibrosis leve y la fibrosis severa como se ve en pantalla. El APRI entonces es muy útil para calcular estos valores. Cuando hablamos sobre los biomarcadores tenemos que hablar sobre las imágenes y si los resultados de laboratorio de panel durante más de 6 meses no son normales, se utiliza la ecografía para detectar varios patrones de enfermedad hepática de la fibrosis quística. A la derecha podemos ver una ecografía normal. A la derecha tenemos uno heterogéneo, una ecografía heterogénea. Abajo a la izquierda tenemos uno nodular y abajo a la derecha tenemos un homogéneo. Y lo que se descubrió es que el 18% de los niños con insuficiencia pancreática sin enfermedad hepática conocida tenían una ecografía normal y eso es lo que este estudio de seguimiento muestra, que una ecografía heterogénea o nodular predice una enfermedad hepática de la fibrosis quística. En amarillo podemos ver que en una mayor proporción de pacientes con ecografía luego tuvieron una nodular y esto es un 9,3% más alto de riesgo de desarrollar una enfermedad hepática de la fibrosis quística a futuro. Esta red ha sido una gran colaboración con la Fundación y el NIH y hemos analizado no solamente las ecografías, sino también los biomarcadores y también los otros índices que hemos visto juntos. En esta diapositiva muy colorida espero que puedan ver que a medida que los pacientes pasan de una ecografía normal a una heterogénea a una nodular, el conteo de plaquetas baja. Y esto es en contraste con la imagen debajo, con los pacientes con una ecografía normal, tienen un APRI más bajo y los de la nodular tienen uno más alto. Y eso también puede ser muy útil observar estos índices. Vamos a cerrar con la elastografía hepática, que viene en dos formas distintas. A la izquierda tenemos el escaneo y la tecnología de ultrasonido o ecografía, y en la derecha tenemos la resonancia magnética. Entonces, voy a hacer una breve pregunta. Cuando pensamos en un bloque de gelatina y uno de acero, ¿les parece que la vibración va a viajar más rápido en uno o en otro? Entonces, en el bloque de acero, si pensaron que es allí, tienen razón, porque la vibración se mueve más rápido. Entonces, aquí tenemos justamente esta experiencia. A la izquierda se puede hacer por un médico o cualquier em, especialista de la salud, no es invasivo, y vemos justamente que se analiza la rigidez. En la resonancia magnética la experiencia es muy distinta, se requiere un técnico, puede ser un poco más claustrofóbico y más costoso, pero la resonancia magnética brinda una información muy interesante,
utilizando un driver activo y ahí a medida que el paciente se somete a esto, vemos este mapa de calor y vemos que cuanto más cálido el color, está más rígido el hígado. Estos estudios, esta es la elastografía, estos estudios muestran que la elastografía transitoria diferencia a quienes padecen esta enfermedad hepática de los que no, y el nivel de enzimas también pueden ser un marcador muy importante. Este estudio muestra que los cambios pueden monitorearse con el tiempo y hacerlo en forma no invasiva puede ser muy útil. Quiero que observen al paciente en rojo. Empezó con ninguna enfermedad hepática, con una pequeña rigidez, pero a los 10, 12 años sí aumentaron estos valores, es decir, que una elastografía puede permitir un seguimiento en el tiempo. Y lo último que quería mencionar son algunos datos inéditos de Alex Tobin y su red que demuestran que la elastografía en la fibrosis quística es posible mediante resonancia magnética para poder ser muy eficiente con sus pacientes. Y como vemos a la derecha se muestra esta rigidez del hígado y también abajo a la derecha los pacientes con un patrón de ecografía nodular tienen un diámetro diferente. Entonces, en conclusión, tener mutaciones de clase 1 a 3, el alelo de Z de serpina 1 y la ecografía heterogénea en parches son factores de riesgo para la enfermedad hepática, la fibrosis quística avanzada. Puede ser un poco inocente pensar que un solo análisis de sangre o biomarcador es superior a otros. A menudo se utiliza una combinación de análisis de sangre estándar, índices de biomarcadores, imágenes y exámenes físicos para informar la toma de decisiones clínicas. Las ecografías y la elastografía por ecografía son modalidades actuales de imágenes más disponibles y eficientes, pero es probable que la elastografía por resonancia magnética llegue pronto y que con el tiempo sea más accesible y menos costoso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Leung, por esta presentación. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, quisiera compartir algo con ustedes que aprendí en mi experiencia. Poder comunicar en forma eficiente con nuestro trabajador social y poder defender a mis hijos. Nuestra eh, eh, trabajadora social se contactó conmigo y pude compartir con ella lo que sucedía. Ella pudo sentir mi desesperación y mis frustraciones y pudimos diseñar un plan, sobre todo para Grayson, que tenía estas complicaciones gastrointestinales, y ver cuál era el mejor plan de acción. Así pude compartir mis miedos y mis preocupaciones con ella y me ayudó a tener mejores soluciones a futuro. Hablar con un experto en salud mental me ayudó y me ayudó a cuidar mejor de mis hijos. Y quería defender a mis hijos, pero no quería mostrarme agresiva, y poder conectarme con un consejero me permitió desarrollar estrategias para disminuir mi ansiedad y para poder desarrollar técnicas de comunicación eficientes para poder defender mejor a mis hijos. Los médicos no tienen todas las respuestas, y una vez que tuve estos hijos con estas complicaciones me di cuenta justamente de lo difícil que era, y cuando empezaron a mostrar sus complicaciones
me di cuenta cuán pocos datos hay en este sentido, en el marco de la fibrosis quística. El médico me dijo muy honestamente que sus complicaciones, las complicaciones de mi hijo no eran muy comunes, pero a pesar de no tener respuestas, él se iba a ocupar de hacer todo lo posible. Era todo lo que necesitaba, esta honestidad. Los últimos años me ayudaron a aprender mucho, aprendí mucho sobre mí, de lo que soy capaz, de que admiro muchísimo a mis hijos a pesar de ser tan pequeños, que es muy importante hablar sobre nuestras necesidades, lo que nos está pasando y que somos justamente un equipo y el equipo, usted es parte fundamental de ese equipo y tiene que poder escuchar a sus pacientes y responder a sus preguntas en forma respetuosa y en lo posible. Espero que toda esta información recibida hoy los ayude a ser mejores defensores de quienes sufren esta enfermedad y que ustedes especialistas entiendan la importancia de su rol y que recuerden también escuchar las preocupaciones e inquietudes de sus pacientes. Muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestra historia. Ahora sí, pasamos a sus preguntas. Una vez más, Amanda, muchísimas gracias y muchas gracias a todos nuestros oradores. Tenemos unos 10 minutos para preguntas, tenemos muchos comentarios, así que vamos a elegir algunas preguntas y vamos a tratar de responder a la mayor parte posible. Vamos a tratar de agruparlas también. Doctora Lasman, ¿cuáles son los comentarios de los niños cuando describen esta sensación de hinchazón que conocemos también como estreñimiento? Y si hay una utilidad en las radiografías de rutina o también de pecho. Creo que son excelentes preguntas. Creo que lo más importante para niños y adultos es, en primer lugar, poder describir con comodidad acerca de las heces, ¿no es cierto? Los médicos, para nosotros es muy importante que sean lo más descriptivos posibles. Hay algunas medidas estandarizadas, lo que se llaman la guía de Bristol, que pueden encontrar en línea y seguramente el médico les habló de esto y les puede mostrar cuáles son los tipos de heces, cuáles son las descripciones. Esa es una forma muy útil de hacerlo. También tratar de hacer un seguimiento de las heces si están experimentando algunos problemas, por ejemplo, con diarrea, constipación, dolor abdominal. Hacer un seguimiento de todo esto es muy importante antes de llegar a la cita con el médico. Anotarlo en algún lado, en el teléfono, en un papel, si, cuál es la consistencia de las heces, con qué frecuencia, y llegar con estos datos a la cita médica es muy útil en vez de tratar de acordarse en el momento en la oficina del médico. Creo que esto sería muy importante, son herramientas importantes. Y luego, creo que a veces reunir datos puede ser muy útil. En cuanto a la radiografía, creo que la radiografía a veces puede ser útil en una situación que habré durante mi presentación, pero cuando se supone que hay constipación, pero sospechamos que hay muchas heces retenidas. En esos casos voy a ordenar voy a solicitar una radiografía para ver cuál es la situación. Pero es importante recordar que las radiografías son una captura de pantalla, una imagen de un momento, un día en particular, pero no necesariamente útil en forma rutinaria para hacer un seguimiento o un cribado. Y también pueden ser muy subjetivas. Si le mostramos la misma radiografía a distintos radiólogos, tal vez pueden tener distintas opiniones sobre hay un poquito o muchas heces o una cantidad moderada. Entonces, eh, tenemos que ver las imágenes, no solamente el informe, y tratar de ver si esto puede traer algún cambio en la terapia. Gracias. Doctora Green, hay varias preguntas sobre los probióticos. Voy a tratar de hacer una pregunta general sobre cuáles son los tipos correctos, si hay distintos probióticos, cuál es el correcto en el contexto de la fibrosis quística, si puede hablarnos sobre esto. Sí, me suelen preguntar mucho sobre los probióticos y creo, para ser totalmente sincera,
no hay una evidencia convincente acerca de que haya una verdadera diferencia, pero algunas personas dicen que sí, hay un gran beneficio, pero para algunas personas, si bien no hay una evidencia concluyente, para algunas personas sí ayuda y en los pacientes con fibrosis quística tal vez también. Creo que el entorno en general es importante, o sea, todo lo gastrointestinal en nuestro conjunto, lo que comemos, y si tomamos antibióticos, esto también va a poder abrumar al microbioma, los grupos de bacterias. Creo que si nos ayudan, muy bien, pero es una medicación extra que si no aporta nada, bueno, no aliento el uso de probióticos. Muchas gracias, doctora Green. Doctor Leong, ¿hay alguna investigación que se esté realizando sobre las enfermedades hepáticas en la fibrosis quística? Muchas gracias, Amanda, por esta pregunta. Creo que la doctora Lossman mencionó el estudio PROMISE para ver los moduladores CFTR y que algunos moduladores no se abo- n- no abordan específicamente la posibilidad de desarrollar enfermedad hepática. Se espera que el CFTR en la plomería del intestino tenga mejores resultados y se eviten estas enfermedades hepáticas. Estamos haciendo los mismos estudios en los niños más jóvenes y estamos haciendo un seguimiento. Entonces, creo que necesitaremos entre 6 y 8 años para ver si los moduladores tienen un impacto en la enfermedad hepática o no. La red de enfermedades hepáticas en la fibrosis quística están trabajando para ver cuál es la eficiencia y la seguridad de estas medicaciones en los pacientes con fibrosis quística y espero que poder tener más datos, pero estamos haciendo muchísimo esfuerzo y se está dedicando mucho tiempo para mejorar la vida de nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor Leong. Sé que hay más preguntas sobre cómo saber si los probióticos están funcionando o no. Tal vez podemos verlo en la próxima sesión. Doctora Lasman, hay varias preguntas sobre si hay una lista de médicos del Digest o para especializados en pediatría o en adultos y cómo encontrar estos datos. Sí, claro. El programa Digest eh, tiene 3 clases de premiados y cada clase ha tenido entre 15 y 20 premiados capacitados y también profesores que se encargaron de esto. Y esto comenzó en 2014 en un programa de 3 años, el segundo creo que en 2016 y el tercer grupo en 2019, estas 3 cohortes. El programa incluye algunas reuniones presenciales, también tienen reuniones introductorias, también seminarios web, también capacitación sobre temas importantes y también subproyectos como las directrices de mejores prácticas que se han trabajado con los premiados y los profesores del programa Digest. He, he sido contactada por algunos pacientes, familias que vieron el artículo, también doctores y otros centros solicitándome referencia de pacientes o de médicos o de médicos en su región. Pude poner personas en contacto, también personas que han contactado a la fundación directamente para tratar de encontrar el nombre de algún especialista en su región. Los premiados, como vieron en el mapa, son el 60% en pediatría, el 40% se especializa en adultos y creo que podemos trabajar con representantes de la fundación para responder a esta pregunta y ver cuál es la mejor forma de comunicar y publicar la lista de profesores y también de especialistas y de premiados para poner a disposición de las familias. Muchas gracias. Doctora Green, ¿hay algún cambio en la dieta para los pacientes que utilizan Trikafta? No hay
ninguna dieta o que ningún cambio en la dieta oficialmente que recomendemos, pero que lo que muchos de nosotros hemos observado, que funciona muy bien para algunos y no tanto para otros, es que hay muchos que ganan mucho peso al empezar a utilizar estos moduladores. Y esto dificulta la absorción intestinal. Entonces creo que para algunas personas, si estaban bajos de peso, esto está muy bien, pero para otros los lleva más a un sobrepeso y a entrar en la categoría de obesidad. Entonces quisiera que nos concentremos y creo que históricamente el foco en la nutrición se ha concentrado en la cantidad de calorías, pero creo que nos tenemos que concentrar más en la calidad de esas calorías, sobre todo cuando vemos que se gana mucho peso. Y creo que tenemos que tratar de limitar los ultraprocesados, la- eh, las gaseosas, las galletitas, y hemos visto otras inflamaciones gastrointestinales por fuera del contexto de la fibrosis quística, donde la dieta es importante y algunos aditivos pueden ser disruptivos para el proceso gastrointestinal. Así que la comida puede ser medicina también. Y creo que hay que concentrarse en la calidad, sobre todo, de la comida que ingerimos. Muchas gracias. Sé que va a haber muchas preguntas que no vamos a poder responder en este momento, pero tenemos una pregunta para el doctor Leong sobre las ecografías. Estas modalidades deben realizarse anualmente, realizarse 2, 3 veces por año. ¿Con qué frecuencia se debe evaluar y monitorear estas enfermedades hepáticas de la fibrosis quística y si hay alguna medicación que recomendaría o cosas que no deberían utilizarse para el tratamiento? Muchas gracias, Jay. Bueno, por supuesto, estén atentos porque la fundación va a publicar algunas directivas hepáticas y me da muchísima curiosidad, ¿no es cierto?, a ver cuáles son esas recomendaciones, pero de mi experiencia, de mi trabajo, puedo decirles que la elastografía parece ser una herramienta útil, pero los umbrales de la rigidez hepática en general en la bibliografía se ha dicho bueno, yo no diría que la elastografía sea aún el estándar, ¿no es cierto? Creo que va a ser muy útil, creo que va a brindar mucha información para justamente hacer estas mediciones, para revisar el control de plaquetas, si han disminuido o no. También si hay una lesión o un nódulo que no hayamos observado antes, entonces en ese caso sí recomendaría una ecografía cada 6 meses. Pero no hay mucha bibliografía al respecto, pero se supone que hay un mayor riesgo de desarrollar cáncer en aquellos que tienen enfermedad hepática de la fibrosis quística. ¿Alguna medicación que aquellos pacientes con enfermedades hepáticas deberían probar o que no deberían utilizar? Por supuesto, hay que tener cuidado con los jarabes para la tos, evitar el alcohol lo máximo posible, evitar tomar justamente alcohol porque tiene mucha grasa que va al hígado y no sabemos si en los pacientes con fibrosis quística se los afecta de la misma manera que los que no. Dicho esto, creo que tenemos que evitar en cualquier caso el exceso de alcohol. Muchas gracias. Justamente alguien había hecho una pregunta sobre el uso de alcohol, el consumo de alcohol. Muchas gracias, doctora Green, doctora Losman, doctor Leong. Muchas gracias por su tiempo y voy a darle la palabra a Amanda, que es la experta de los padres, en representación de los padres. Bueno, antes de cerrar, quisiera contarles sobre formas en las que pueden participar de los proyectos en la comunidad
para poder contar su experiencia. Cuando se unen a Community Voice, reciben oportunidades para responder encuestas, unirse a comités y hacer en su propio tiempo cuando lo deseen. Les dejamos el link de Community Voice para que puedan buscar más información y también inscribirse y también brindar su feedback. Muchas gracias a los oradores por compartir su conocimiento y todo lo que han hacerlo tan generosamente, y también gracias a los participantes por sus preguntas. Hay muchas herramientas y mucha información interesante que está a su disposición, y no olviden consultar estos enlaces y estas fuentes de información. Y ahora pasamos a la próxima sesión para hablar sobre iniciativas de investigación y donde pueden interactuar con con otros oradores como tienen en el programa. Si tienen interés en conocer a otros, aquí tenemos la pestaña de networking donde podrán tener una conversación de video con otro participante. Puede tratarse de un miembro de la comunidad o un miembro del personal. Nunca sabemos con quién nos puede tocar. Luego esperamos verlos el 9 de abril para hablar sobre la investigación. Muchísimas gracias por participar de esta sesión. Escucha su intestino. Muchas gracias.